Nos hemos acabado como unas 4 cajas de esferos que prestamos y muchas veces no lo regresan, así que ya no tenemos muchos. Vamos a tener que comprar para tener. Entonces, si usted necesita un esfero y puede regresarlo, se lo vamos a agradecer también, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener el estudio de esta noche en el libro de Malaquías. Malaquías, vamos a leer un versículo de la Biblia, Malaquías capítulo 1, versículo 1, y después vamos a orar y entramos con el estudio de esta noche. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice el 2 también: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Yo os he amado. Qué hermosas palabras encontramos aquí, porque es la palabra de Dios hablándonos a nosotros. Yo os he amado. Vamos a estudiar acerca de Malaquías, si pueden preparar la presentación para ponerla ahí, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos llegar hasta este momento para estudiar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú uses tu poderosa palabra para hablar a cada corazón. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Sabes, Señor, que necesitamos que nos hables. Te pido que me limpies de todo pecado y de iniquidad y me hagas un instrumento útil en tus manos, Señor. Te ruego que nos des la capacidad espiritual de comprender las Escrituras, que tú, Señor, hagas arder nuestro corazón mientras se expone la palabra. Que tú, Señor, apliques a cada corazón lo necesario de acuerdo, Señor, a cómo estamos viviendo. Te pido, Padre bendito, que podamos estudiar tu palabra con libertad. Quita cualquier estorbo que pueda haber en nuestra mente, en nuestro alrededor, y permítenos concentrarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Después de este mensaje, hermanos, van a venir un periodo de 400 años de silencio profético, llamado los 400 años del silencio, o también llamado el periodo intertestamentario, es decir, un periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este periodo se rompe o se termina con la aparición de Juan el Bautista predicando arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, haced frutos dignos de arrepentimiento. Malaquías, hermanos, no fue enviado al pueblo pagano, él fue enviado al pueblo de Israel. Este pueblo que había perdido la pasión por Dios. El templo en ese momento ya estaba reconstruido, los sacrificios seguían realizándose. Si me cambias la presentación, por favor. El templo ya estaba reconstruido, ya había los sacrificios, ya se realizaban, los sacerdotes continuaban ministrando, pero el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada y antepasada que estudiamos a 2 profetas? ¿Recuerdan cuáles fueron? Ageo y Zacarías. Los 2 que fueron contemporáneos estuvieron enviados por Dios. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan? Porque habían abandonado la construcción del templo. Y ellos son enviados para que se vuelvan otra vez y no abandonen la obra y terminen el templo que Dios les mandó a construir. Bueno, pues ahora ya lo han terminado. Ya hay templo, ya hay sacrificios, ya hay los sacerdotes, ya están los levitas trabajando en el templo. Han pasado aproximadamente unos 100 años de que se estableció el templo nuevamente, de que regresaron de Babilonia y ahora están sacrificando animales, están teniendo las cosas que Dios les había dicho,
pero había un gran problema. El pueblo estaba lejos de Dios. La condición del corazón de ellos, el problema no era la ausencia del templo, la ausencia de los mandamientos, tenían una religión, sino que la presencia de Dios no era lo más importante. Por eso es que dice aquí la máquina religiosa, porque habían sacrificios, habían cosas en el templo, cumpliéndose las leyes, pero de una manera mecánica, religiosa. Una religión fría, mecánica, superficial. Y es entonces que Dios tiene que llamar la atención a ellos, porque su corazón estaba lejos de Dios. El problema principal que encontramos en Malaquías, hermanos, era un corazón frío, un corazón apagado. Así que Dios tiene que confrontar una adoración hipócrita. Tiene que confrontar el liderazgo de los sacerdotes corruptos. Tiene que confrontar a las familias que estaban en matrimonios destruidos, en matrimonios que no agradaban a Dios. Se habían mezclado, y ahorita vamos a ver más eso, con algunas naciones, y algunos estaban divorciándose como si fuera la cosa más normal, como si el matrimonio fuera algo superficial. Y Dios tiene que confrontar ese pensamiento incorrecto. Y vaya que si hace falta enseñar eso el día de hoy, ¿verdad? En nuestra sociedad donde el matrimonio es visto como nada, como un pasatiempo. Ya la gente no le da el valor que Dios le da al matrimonio. Ahora quieren vivir solo en unión libre, solos y los compromisos y funciona, sino cada quien por su lado, cuando en realidad Dios nos manda que cumplamos ese pacto delante de Dios. En Malaquías encontramos una apatía espiritual. Ya basta, ya mucho sacrificio, muchas cosas. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Lo vamos a ver en un momento. Y lo más triste es que había cinismo contra Dios. Eran cínicos. Así que el mensaje central de este libro pudiera resumirse así: Dios sigue amando a su pueblo, pero exige una adoración sincera y una vida santa. Una vida santa. ¿Tienen sus hojitas ahí, hermanos? Vamos a ir llenándolas entonces. Apunten ahí el número 1, por favor. Número 1. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. De este mensaje vendrían aproximadamente, ¿cuántos años dijimos? 400 años de silencio profético hasta la aparición de Juan el Bautista. Muy bien. Número 2. El problema principal que confronta el profeta no era la ausencia de religión, sino la presencia de una religión fría, mecánica y superficial. Fría, mecánica y superficial. Número 3. Según la línea histórica básica del periodo post-exilio, colectivo, si estoy en el 3, ¿verdad? El ministerio de Malaquías se ubica cronológicamente entre los años, anótenle, 460 y 430. 460 y 430. Vamos a dar más detalles en un momento. Número 4. Al regresar del cautiverio, los judíos experimentaron un desánimo colectivo y una rutina religiosa porque muchas de sus grandes expectativas, como la restauración nacional y la gloria, anótale ahí la respuesta. Número 4, la gloria mesiánica, no aparecían ocurrir como esperaban. Cámbiame por favor la siguiente diapositiva, por favor. Cuando los israelitas vinieron después de la cautividad, en el 586, recordemos, cayó Jerusalén y fueron exiliados a Babilonia. Luego, en ese periodo de 70 años,
Dios permite el regreso por el decreto de Ciro y regresan a la tierra prometida, a Jerusalén. En el 516 empieza la reconstrucción del templo y ustedes saben ese periodo, se detiene un poco y después continúa. Dios manda a Ageo, a Zacarías, se reconstruye el templo y vuelven otra vez a tener sacrificios. Pero en este periodo, hermanos, muchos años después, ellos pensaban que inmediatamente Dios iba a restituir a Israel como un solo pueblo. Ellos tenían la idea de que ya iban a ser el reino mesiánico, que ya iba a Dios reinar desde Jerusalén. Ellos creían que ya era el tiempo indicado para restituir la grandeza que un día tuvieron. Y como ellos no entendieron, entonces hubo un desánimo colectivo, una rutina cansada. Y ahora vemos, hermanos, que llega hasta el 460, cuando aparece Malaquías. En ese momento sí había sacrificios, como vimos, sí había rutinas, sí había prácticas, pero todo era frío, mecánico, sin corazón, sin devoción, ya hacían las cosas mal y vamos a ver más detalles en un momento. Por eso es que el pueblo estaba, hermanos, desanimado en un tiempo de frialdad espiritual. Número 5, anótele. Número 5. El problema central del pueblo no estaba en la infraestructura del templo, sino en el corazón, evidenciando cuando los sacerdotes ofrecían animales, anótele por favor, enfermos en el altar, o ciegos puede ponerle también. Muy bien, siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar, ese es el contexto histórico del libro. ¿En qué momento llega Malaquías a hablar? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el mensajero y la manera en la que se presenta y en qué momento de la historia llega. Primero, hablar de Malaquías, que significa mi mensajero, mi mensajero. Este profeta, algunos han hasta dudado si es realmente una persona, un nombre de una persona, perdón, o si nada más era como un apodo que él se puso. Porque el libro, la palabra Malaquías significa mi mensajero. Y algunos creen que solo adoptó ese como apodo en lugar de que sea un nombre de una persona. Es la única parte en la Biblia donde encontramos este nombre, Malaquías. La mayoría coincide en que Malaquías fue el nombre del profeta, mi mensajero. Algunos creían que era un título simbólico, pero la mayoría de los estudiosos sostienen que fue el nombre real del profeta. Probablemente, hermanos, como vimos hace un momento, fue escrito entre los años 460 y 430 antes de Cristo, durante el periodo persa y posiblemente durante el regreso de Nehemías de Persia. Voy a poderlo aclarar esto. Cuando Nehemías, ¿sí se acuerdan que estudiamos Nehemías? ¿Nehemías va a reconstruir el templo? No. El templo ya estaba. Zorobabel fue el encargado de eso, con Josué, el sumo sacerdote. Pero ahora Nehemías va a reconstruir los muros de la ciudad, a reconstruir la ciudad. Cuando él va y empieza la reconstrucción, todo va bien. Él empieza, hermanos, Nehemías regresa en el 433 aproximadamente. Los sacrificios estaban siendo ofrecidos ya en el templo. Cuando Nehemías va, ya estaba el templo, ya estaban los sacrificios. Y luego, hermanos, él regresa temporalmente a Persia otra vez. Y en ese periodo de cuando él regresa es cuando se descuida todo.
cuando el pueblo empieza a descuidar los sacrificios, empieza a hacerlo mecánico, hay un descuido tan tremendo. Luego, Nehemías regresa. Espero estarme dando a entender, explicarme. Él llega, construye y luego se retira por un tiempo y luego vuelve a regresar. Y en ese periodo entre su primera llegada y su segunda llegada es que aparece este profeta para denunciar las mismas cosas que Nehemías estaba denunciando. No pierda Malaquías y vaya a Nehemías. Nehemías capítulo número 13, por favor. Nehemías 13. Cuando Nehemías llega, entonces, él se encuentra con un montón de problemas. Y estos problemas son los mismos que podemos ver aquí. Dice el versículo 6. 13:6 de Nehemías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Imagínense, se fue a vivir este personaje, ¿verdad? Tobías. 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones de los levitas no habían sido dadas, y que los levitas, cantores que hacían el servicio, habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Les di una buena zarandeada. De estos hombres hace falta hoy. Se pusieron las pilas. ¿Qué les pasa? Él era el encargado. Él les dio una buena sacudida, dirían aquí en Ecuador. Lo retó bonito. Versículo 12. Y todo Judá trajo el ¿qué? Del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Quiere decir, hermanos, que en el periodo que Nehemías se va, los israelitas empezaron a descuidar todo. Entre ellos descuidaron el templo. Los levitas, que deberían tocar instrumentos, cantar, servir de tiempo completo, como los israelitas de las otras tribus no estaban dando el diezmo, que era de donde se sostenían los levitas y sacerdotes, ¿de dónde iban a comer? ¿Cómo se iban a mantener? Entonces los levitas obviamente tuvieron que dejar el servicio del templo y se fueron a atender a sus familias, y ya no había servicio en el templo. Todo estaba mal, hermanos, porque el pueblo no estaba dando lo que corresponde dar al Señor. 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Semalías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Entonces, cuando llega Nehemías, como acabamos de ver, por segunda vez se encuentra este terrible problema. Pero mire también, por favor, en el 23. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos.
Imagínense qué tremendo era este hombre que riñó con ellos, peleó con ellos. No nada más los retó verbalmente, sino que hasta los hirió. Yo me imagino que agarró la espada de canto y les dio, y si tuviera un boyero, les dio unos boyazos durísimos, unas varas, yo no sé, ¿verdad? Y dice la Biblia que hasta les arrancó los cabellos. Quiere decir que los agarró y les dio su buena sacudida. Imagínense hasta qué grado llegó el celo. Entonces, como podemos ver, Nehemías encuentra matrimonios con mujeres extranjeras, encuentra que no están dando los diezmos, encuentra que hay injusticia social. Vea el capítulo 3, versículo 5. Disculpen, el versículo 13:5. 13:5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandados para dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Disculpen, hermanos, es el capítulo 3, versículo 5. Nehemías 3:5. Dice la Biblia, Nehemías 3:5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. En el tiempo de Nehemías, entonces, cuando él va a regresar, encuentra los mismos problemas que vamos a ver que Malaquías denuncia. Malaquías entonces se encuentra entre estos dos grandes siervos de Dios, si puedes poner la diapositiva, entre Esdras y Nehemías. Matrimonios con mujeres extranjeras, retención de los diezmos y enfoque en volver a la ley. Esdras también quiere reavivar el servicio a Dios, el corazón de Dios. Vamos a anotar por favor ahí, número 6. El nombre del profeta proviene de un vocablo hebreo malakín, el cual posee el significado literal de mi mensajero. Anótele, mi mensajero. Número 7. La evidencia interna del libro apunta a que la profecía se escribió con mucha probabilidad durante el regreso de Nehemías a Persia. Nehemías va regresando y en ese periodo él escribe. 8. El énfasis de Malaquías en la ley coincide con el enfoque similar por parte de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Número 9. Además de la corrupción espiritual, Malaquías compartió preocupaciones sociales y éticas con los líderes de su época, tales como los matrimonios con mujeres extranjeras, la retención de los diezmos y la número 9, injusticia social. Injusticia social. Número 10. El mensaje de Malaquías fue escrito aproximadamente un siglo después de los profetas. ¿De quién y quién? Ageo y Zacarías, exactamente. Ageo y Zacarías. Sigamos adelante. La siguiente diapositiva, por favor. El método dialéctico de Malaquías. Bueno, Malaquías es un libro muy particular, no solo porque es el último que se escribe, sino la manera en la que el profeta aborda los problemas con los israelitas. Y él hace un flujo de 4 pasos. Primero, Dios afirma, y ahí puse un ejemplo: yo os he amado. O sea, una declaración de Dios. Dios declara algo, Dios dice algo. En segundo lugar, el pueblo cuestiona con incredulidad. Ellos responden. Miren, vamos a Malaquías para ir viendo esto. Malaquías, capítulo número 1, versículos 1 y 2. Miren este flujo puesto ahí. Número 1, dice ahí, Dios afirma. Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Y luego dice, y dijisteis. Y entonces ahora viene
el pueblo cuestionando con incredulidad con una pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué nos amaste? Qué cínicos que son, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo pueden preguntarle eso a Dios? ¿Cómo pueden decirle eso? Pero luego, en el libro encontramos un tercer paso en el flujo, y es una evidencia. Es decir, Dios demostrándoles que realmente los ha amado a través del tiempo. Y en este caso, a partir del versículo número 2 en adelante, podemos ver cómo Dios les recuerda ese amor. Y Él les dice, recuerda que a Esaú aborrecí y a ti te amé. Y mira, puedes ver a Edom a través de la historia. Edom ya ni existe y tú estás en tu tierra prometida de regreso. Es verdad que los conquistaron a ambos. Es verdad que los de Babilonia y los persas se llevaron a los edomitas y también a ustedes, pero ellos ni regresaron, ya desaparecieron y ustedes están aquí, tienen nuevamente el templo, tienen nuevamente su tierra prometida. ¿No es eso acaso una demostración de mi amor? Dios les está dando el argumento de su amor por ellos, pero luego Dios les reprende. Dios les advierte por su corazón endurecido, por su corazón duro. Mire cómo sigue diciendo en el versículo 5. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. Entonces, estos cuatro pasos los vamos a ver repetidos en estos 4 capítulos que contiene Malaquías. Dios afirmando una gran verdad, el pueblo cuestionando, Dios demostrando que lo que Él dice es verdad y luego dándoles la advertencia. Y hermanos, miren, la primera de ellas es la afirmación de que Dios ama a su pueblo. Y déjenme decirle que Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama de una manera maravillosa, incomparable. Mire cómo estudiábamos el domingo en la predicación, ¿verdad? Un amigo que nos ama, un amigo que realmente está con nosotros, nos escucha, que nos entiende, un amigo que no se va, un amigo que permanece a nuestro lado. Ese es el verdadero amor, que nos amó hasta la muerte, hasta sufrir los clavos, hasta el fin. Dios nos ama maravillosamente. Pero una persona fría, como el caso de los israelitas de Malaquías, siempre cuestiona el amor, la justicia, la fidelidad de Dios, y la incredulidad endurece el corazón. ¿Será que Dios me ama? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Será que Dios, hermanos, cuando alguien está frío espiritualmente, siempre va a cuestionar a Dios, siempre lo va a hacer? Entonces, tenemos algunas disputas, algunas, digamos, confrontaciones. Veamos la primera disputa. La raíz de la enfermedad es el amor olvidado. Dios dice, yo os he amado. Y el cinismo dice, ¿en qué nos amaste? Por eso, la frialdad espiritual nunca comienza con una rebelión abierta. Comienza cuando olvidamos la misericordia y la gracia de Dios. Alguien que se rebela contra Dios no es que de una se va otra vez al mundo. Empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos da, las bendiciones que tenemos, que nos ha librado del infierno, hermanos. Y esas misericordias se empiezan a olvidar, la gracia se empieza a olvidar y la frialdad empieza a aparecer. El cinismo empieza a aparecer. Vamos a anotar ahí, por favor, hermanos. Estamos en el número 11, ¿verdad? Uno de los aspectos pedagógicos más interesantes del libro es que utiliza un estilo, anótele, dialéctico o de discusión, si le pueden poner ahí, dialéctico o de discusión o disputa para transferir sus enseñanzas. Número 12. La estructura repetida del libro se compone de 4 pasos. Dios hace una afirmación, el pueblo responde con número 13.
Dios responde con incredulidad o con cinismo. Dios presenta la evidencia y finalmente reprende o advierte. ¿Estamos bien, hermanos? Número 13. Una persona que se encuentra fría espiritual siempre tenderá a cuestionar el amor, la justicia y la misericordia o fidelidad. Está bien, no hay problema. Número 13, fidelidad, misericordia. Número 14. En la primera disputa del libro, el pecado señalado por Dios es la ingratitud y la ceguera espiritual, y lo que nos enseña que la frialdad espiritual hace olvidar la gracia de Dios. 14, la gracia de Dios. Nos hace olvidar la gracia de Dios. Número 15. ¿Estamos bien, hermanos? 15. Vamos a ver. Déjenme presentarles ahora a una pausita ahí y vamos adelante aquí. La primera disputa entonces es entre Dios diciéndoles yo te amo, yo os he amado, y ellos responden, ¿en qué nos has amado? La disputa número 2, si pones la siguiente aquí por favor, tenemos la disputa número 2 y la disputa número 3 en la misma diapositiva. La crisis de liderazgo y el altar profanado. Ahora, dice la Biblia en el versículo 6, Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el señor y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, noten la pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, ¿a quiénes? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y noten, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es menospreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí tenemos la segunda y tercera disputa. Dios les está diciendo que ¿dónde está la honra? Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿por qué no me honras? Y si yo soy el digno, ¿por qué me ofreces animales ciegos, malos, cojos? ¿Acaso lo ofreces así a tus príncipes? Hermanos, estos sacerdotes estaban sirviendo a Dios, pero de una manera descuidada, de una manera deshonesta. Estaban menospreciando el servicio a Dios, las cosas santas de Dios. Y Dios tiene que reprenderlos duramente. Y Dios les dice en el versículo número 9, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios está molesto. Y Él está diciendo, yo sé que están sirviendo, haciendo los sacrificios, pero yo no estoy complacido con lo que ustedes están haciendo. Lo que ustedes están haciendo es menospreciar mi nombre, es menospreciar mi honor. Lo que ustedes hacen es darme las obras, darme lo que no sirve, darme lo dañado, y ustedes guardan lo mejor para ustedes y para sus líderes. ¿Acaso no soy el Señor? Dios tiene que confrontar al liderazgo para que haya una confrontación y puedan decidir arrepentirse por ello. Y quiero decirles, hermanos, que en muchos casos estamos igual. Nuestro servicio a Dios es a medias.
Ay, le voy a dar las obras de mi tiempo a Dios. Y lo más vigoroso de mi día, lo más vigoroso de mis fuerzas, de mi conocimiento y talento, se lo voy a dar al mundo. Y si sobra, que Dios agarre lo cojo, que Dios agarre lo ciego, lo dañado. No lo decimos, pero a veces actuamos así, hermanos. Y Dios se merece la honra. Si es dice aquí, si pues soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Ustedes que menosprecian mi nombre, dice el Señor, ¿por qué ofrecen? Y todavía preguntan los cínicos, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Cómo que en qué me han deshonrado? ¿No saben la inmundicia que traen ustedes aquí a mi mesa? ¿No saben lo que están haciendo? Y Dios los reprende bien duro, hermanos. Y miren, tan duro lo reprende que sigue diciendo, vean el capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Le sigue hablando a los sacerdotes. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice, hermanos? Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera. Y note lo duro que dice a continuación. Es uno de los versículos más duros de todo el libro de Malaquías. He aquí, yo os dañaré la sementera. Y note, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los... Mire, Dios no está jugando, hermanos. Él es el Señor de señores, el digno de toda honra, toda gloria, todo honor. Y Dios le tiene que decir a los propios sacerdotes, más vale que me den la gloria, más vale que de una vez decidan, porque los voy a maldecir, no les va a ir bien. Es más, si ustedes no hacen caso, yo los voy a dañar. Y el mismo estiércol de los animales que han ofrecido inmundos, yo se los voy a tirar a ustedes en el rostro. Y los voy a sacar como se saca el estiércol fuera de la ciudad, si no hacen caso. Dios está hablando en serio, hermanos. Dios merece nuestro servicio y lo mejor de nosotros. ¿Hay algo que no merezca de ti? ¿Has preguntado eso? ¿Hay algo que Dios diga, que tú puedas decir, esto no, esto es para mí, esto Dios no lo merece? ¿Verdad que es algo, hermanos, que no va en la lógica? Y Dios disputa con ellos duramente. Mire cuál es la cuarta disputa. Vamos adelante en la siguiente diapositiva. La cuarta disputa. Ahora, la disputa es la fractura del pacto. Comienza en casa. Ahora, el problema viene con los matrimonios, con las familias. Mire por favor en el capítulo 2, en el versículo número 14, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio,
y al que cubre la iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La cuarta disputa que Dios hace con el pueblo de aquellos tiempos es que ahora ellos estaban adulterando. Ellos estaban, como vimos en Nehemías capítulo 13, dejando a las esposas para irse con las inconversas, para irse con las impías. Y Dios tiene que decir, no. Ustedes no han entendido. Ustedes han sido desleales. Han quebrantado el pacto que han hecho entre su mujer, haciendo que ella es la mujer de su juventud. No seáis desleales, arrepiéntanse del adulterio. Y Dios les dice, hey, yo aborrezco el divorcio. Y esto lo confirma el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios no está a favor de que haya separación de las familias. Dios está a favor de que haya fidelidad en los matrimonios, de que las hermanas no le pongan los cachos a los hermanos, ni los hermanos lo hagan con las hermanas, que haya fidelidad. Eso es lo que dice Dios. Hermanos, ellos estaban siendo adúlteros. Por eso es que Dios los confronta duramente y les dice, ya no sean así, arrepiéntanse, sean leales, sean fieles. Y hermanos, tenemos que saber que Dios se interesa en los hogares, hermanos. Él no quiere que haya separaciones, Él no quiere que haya divorcios, Él no está de acuerdo, Él está a favor de que haya perdón, reconciliación. Y eso lo deberíamos tener muy claro. El matrimonio, dice ahí, ¿verdad? No es un contrato humano. Ay, pues hasta que la suegra nos separe, hasta que los problemas nos separen, hasta que me aparezca uno más guapo, más musculoso, más joven. Este ya no me sirve. No, hermanos, el matrimonio es un pacto eterno, un pacto sagrado. El pecado familiar contamina la nación entera. Y por eso el pueblo andaba mal y Dios tiene que confrontarlos sobre el adulterio. Y queridos hermanos, yo sé que hay aquí gente, ¿verdad?, que todavía no ha dado ese paso. Yo les animo. Si todavía no se ha casado, cásese legalmente. Dios no está de acuerdo con el adulterio. Dios está de acuerdo en que se obedezcan sus mandamientos. Recuerde que el matrimonio es la representación de la unión de Cristo y la iglesia. Y Cristo no tiene queridas, no tiene amantes. Cristo no tiene concubinato. Cristo tiene su esposa, que es la iglesia. Y como la iglesia y Cristo representan el matrimonio, así deberemos nosotros elevar el matrimonio. El matrimonio es algo santo, algo sagrado, algo que Dios bendice. Por eso yo quiero animarle, querido hermano, a que lo siga usted con sus planes y que pueda obedecer a Dios de todo. Ay, pastor, eso es del pasado. Pues Dios no está de moda, ni pasa de moda, ni mucho menos. Él no cambia. Mire cómo dice, por favor. Estamos en el capítulo 1 de Malaquías. Malaquías, ahora el capítulo número 3, por favor. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. Lea conmigo, por favor, todo el versículo. Comencemos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice Dios que cambia, que Él se adapta a tus planes, a como tú quieras, a tu educación o a tu filosofía. No, Él no cambia. Por eso es que nosotros, hermanos, dice, yo no has sido consumido, porque yo prometí que esta nación duraría, que esta nación, de aquí saldría el Mesías. Por eso no han sido consumidos, porque mi promesa es fiel. Y si Dios no cambia, Dios no ha cambiado en sus preceptos y mandamientos, hermanos. Así que Dios tiene que confrontarlos para que se arrepientan de ser desleales con la mujer de su juventud, vivir en adulterio, pero también al mismo tiempo, hermanos, aquellos que estaban
casándose con las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios no está de acuerdo en que un joven ande de novia con una señorita mundana, con una mujer mundana. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es ese. Te va a ir mal. No es que yo lo diga, es que Dios lo dice, hermanos. Y Él lo dice aquí inclusive claramente: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Más vale que decidamos no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Joven, señorita que me está escuchando, cualquiera que escuche esta enseñanza en cualquier formato, en cualquier tiempo, Dios nunca va a estar de acuerdo en que los ganes para Cristo y luego para ti. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sea en yugo igualitario con un cristiano esperando el tiempo de Dios. Luego viene la quinta y la sexta disputa. Vamos más rápido porque ya el pan se está enfriando. 5 y 6, la quinta y sexta disputa. Y ahora viene a hablar de algo que tampoco nos gusta que nos digan. Pero el pueblo también era igual de mañoso que nosotros. Miren, la siguiente disputa tiene que ver con el dinero. Porque en aquellos tiempos todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? Miren por favor en Malaquías capítulo 3. Empieza en el versículo número 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, lo que está diciendo el pueblo: ¿yo ando mal? ¿Yo tengo que dejar algún pecado? O sea, Dios, ubícate. ¿Cómo me estás diciendo que me regrese si yo no estoy perdido? O sea, el pueblo tan cínico, hermanos, que no se daba cuenta. Era Dios confrontándolos directamente. Vuélvanse a mí, no sean como sus padres. Yo no cambio. Y les digo, por eso no han sido consumidos. Pero miren, desde aquellos tiempos no han cumplido mis leyes. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ti, a darte mi bendición, mi presencia, mi ayuda, mi prosperidad. Yo quiero bendecirte con todo. Y ellos todavía preguntan: ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les tiene que decir: ¿quieres que te diga, chiquito? Ahí te va. 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y noten la siguiente confrontación. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Y si podemos ver, vemos el mismo ciclo. Dios haciendo una afirmación para que guardemos sus mandamientos, para que sigamos, para que nos volvamos a Él. Y luego el pueblo responde: ¿en qué te hemos de volver? ¿En qué te hemos robado, Señor? Y Dios les da la respuesta, las evidencias en sus diezmos, en sus ofrendas. Han sido unos ladrones. Y luego en la cuarta, Dios les advierte, les da una maldición y una solución. Pero si no lo quieren hacer, aténganse a las consecuencias, dice Dios. Y Él tiene que decir: 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, Dios les está confrontando. ¿Sabes en qué estás mal? Dice Dios. No nada más que estás menospreciando el altar, ofreciendo la basura, ofreciendo pan inmundo, animales dañados, enfermos que no sirven. No solamente estás menospreciando el servicio, el liderazgo. No nada más eso, también estás robando, estás menospreciando los diezmos, las ofrendas. No estás cumpliendo, no estás dando nada. Y todavía tienes el descaro de ser infiel a tu esposa. Todavía quieres andar con las mundanas. ¿Qué te pasa? Malditos sois con maldición la nación toda, porque me han robado. Hermanos, el dinero revela el estado real de nuestro corazón. ¿Quién es el que nos da todo?
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Miren, aquí está una pequeña tablita, si la puedes poner. Tenemos el pecado, la acusación de la justicia divina. Luego tenemos el cuestionamiento. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y luego podemos ver que pensaban que los malos prosperaban y dudaban del juicio divino. Ellos decían, ¿para qué nos portamos bien? ¿Para qué hacemos cosas correctas? A los impíos les va mejor que a mí, y eso que yo soy cristiano. Y luego roban a Dios. El pueblo responde, ¿en qué te hemos robado? Retenían los diezmos, ofrendas y obediencia porque dudaban de la provisión de Dios. Y dice ahí una frase, Dios no necesita nuestro dinero, busca dependencia y gratitud. La avaricia siempre enfría la espiritualidad. ¿Sabe, queridos hermanos, que no es, hermanos, que Dios necesite porque está pobre, como dicen aquí, ¿verdad? Anda chiro. No, no es que ande chiro, Dios nunca anda chiro. Dios nunca anda desfalcado. Él no es de que, ay, no traigo ni un centavito, ni para una colita traigo. No, hombre, Dios es el dueño de todo, hermanos. Pero te quiere bendecir a ti. ¿Y cómo te va a bendecir? Con tu obediencia. Dios va a bendecirte cuando tú cumplas con tus diezmos y ofrendas. El diezmo, les recuerdo, que es la 10ª parte de lo que nosotros ganamos, es de Dios. No es que si queremos, que si creemos, es Dios. Y si tú quieres que Dios te bendiga, pues tenemos que obedecer. La razón de por qué no nos va bien es porque no obedecemos. Por eso es que Dios da la solución. Miren el versículo 10, estamos en Malaquías 3:10. Ya dijo en el 9 que estamos malditos por ser unos rateros, por ser unos ladrones. Pero en el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Sabe qué quería hacer Dios? Recuerden que los levitas, ¿a dónde se habían ido los levitas, hermanos? ¿Se acuerdan de alguien? Se habían ido a su casa a trabajar, pues a buscar la papa. Pues obviamente, hermanos, ¿cómo de qué iban a morir de qué? Si los israelitas no estaban dando el diezmo, pues el servicio a Dios se daña. Se daña. Imagínense aquí, no damos los diezmos y ofrendas. ¿Quién va a pagar aquí? El arriendo, los servicios. ¿Usted cree que el bus del hermano va a venir gratis sin diésel ni nada? Y no, ¿usted cree que la buseta, la reparación, las cosas, todo cuesta? ¿Y de dónde debería salir? Pues de los diezmos y ofrendas de la iglesia. El mantenimiento de toda iglesia bíblicamente es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Dios se provee, hermanos. Dios se provee. Pero la razón de por qué no te va bien es porque no estamos obedeciendo. No estamos creyendo a Dios. ¿Yo le estoy robando a Dios? Sí. Hermano, cuando no das tu diezmo y tu ofrenda, es un robo a Dios. Y no lo puedes robar. Dios te cobra de otra manera. Dios se cobra. Te van a llegar enfermedades, deudas, accidentes, etcétera, descomposturas, que de la refri, que de la lavadora, que se dañó esto, que lo otro. Y terminas pagando por otro lado más de lo que deberías darle a Dios. Y cree, hermano, no seas incrédulo. Dice la Biblia en el siguiente versículo, bueno, en la siguiente parte del versículo, ya estamos terminando, Malaquías 3:10. Dice, y hay alimento en mi casa para que se reactive. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni el fruto de la vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo qué, hermana?
cuando cumplamos con nuestros diezmos y ofrendas. La fórmula es sencilla. Si tú cumples, yo prometo abrir la ventana de los cielos y bendecirte abundantemente. Tus graneros van a rebosar, tu tierra va a producir. Todos van a decir, ay, yo quisiera ser Brian, ay, yo quisiera tener la economía de Alejandro. ¿Cómo le haces? Bueno, nada más hay una cosa: Dios bendiciéndonos. Dios bendiciéndonos. Y por último, hermanos, vamos a pasar ahí algunas diapositivas hasta el síntesis, donde dice síntesis, anatomía de un corazón frío, para que usted haga un pequeño análisis de sí mismo. Había varios dominios, aquí tenemos por lo menos 4 dominios. Uno tiene que ver con la adoración. Dudaban del amor de Dios, estaban en un culto rutinario, eran cínicos, fríos, venían por venir. ¿Y cuál era la raíz? La ingratitud, la ceguera espiritual. Luego, en el liderazgo, el síntoma: enseñaban incorrectamente, no tenían reverencia. ¿Por qué razón? Porque no tenían temor de Dios. Luego tenemos en la familia la 4ª disputa: divorcio, deslealtad, infidelidad. Y la raíz, una ruptura del pacto sagrado. Habían bajado a un compromiso humano y no a un pacto entre Dios y su cónyuge. Y por último, en la mayordomía, cuestionan la justicia de Dios, retienen los recursos, se los roban. Y la raíz, avaricia y desconfianza. Luego Dios tiene que decir en Malaquías 3:16, vean ahí el versículo, ponlo por favor aquí en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. El libro termina diciéndonos que Dios conoce a aquellos que le servimos de todo corazón. Que a pesar de que haya gente que se desvía, que se enfría, que se aparta, hay un libro de memoria delante de él para todos los que le temen, para todos los que piensan en su nombre, para todos los que buscan. Aún en medio de una nación cínica, apática, existe todavía un remanente fiel. Y Dios no ignora a los que mantienen ese fuego encendido por Dios. Hay un libro de las memorias de Dios. Después de este libro encontraremos, 2 diapositivas adelante, el puente profético a través del silencio del 430 hasta el primer siglo, donde Dios dice: yo os envío mi mensajero. Y obviamente era el profeta Elías que el Señor dijo. Esos 400 años de silencio son una pausa divina entre Malaquías y el Señor Jesucristo. En el primer siglo, Juan el Bautista prepara el camino para el Salvador. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí ponla un momento para terminar de rellenar nuestras hojitas. ¿En qué número nos quedamos, hermanos? 15. De acuerdo con la tabla, resumen de las disputas, la retención de los diezmos y las ofrendas revela la número 15, mayordomía. Número 15, revela que la mayordomía muestra el estado espiritual del corazón. 16. Al reprender a los sacerdotes irreverentes, Malaquías enfatiza que el ministerio nunca debe convertirse en rutina, nunca debe ser rutinario, como mecánico. Debemos de venir con un corazón, no de labios nada más, sino de corazón. 17. Con respecto al pecado del divorcio, el libro declara una verdad institucional fundamental. El matrimonio delante de Dios es considerado un pacto sagrado.
y no simplemente un contrato humano. 18. En Malaquías 3:1 se registra una poderosa profecía mesiánica que introduce dos figuras. Jesús mismo aplicó la identidad de mi mensajero a Juan el Bautista. Juan el Bautista. 19. El libro concluye en el capítulo 4 con una imagen mesiánica de Cristo cargada de esperanza, refiriéndose a él bajo el título del, anótele por favor, Sol de Justicia. El Sol de Justicia. Voy a leer el versículo por causa del tiempo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerán salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y número 20. Al final del libro se promete el envío del profeta Elías, una profecía que según la explicación de Jesús se cumplió en Juan el Bautista, quien vino en el, anótele, espíritu y poder de Elías. Le preguntaron y él respondió: a la verdad os digo que Elías ya vino, ¿verdad? Y él refiriéndose a esta profecía de Malaquías. Ve aquí por favor entonces y haga un pequeño diagnóstico personal. ¿Sirvo a Dios con pasión o por obligación mecánica? Y deberíamos añadir, ¿siquiera temo a Dios? Siguiente pregunta: ¿es mi adoración sincera y reverente? ¿Refleja mi vida familiar mi compromiso con Dios? ¿Doy a Dios lo mejor o solamente mis sobras? Sobras de tiempo, sobra de recursos, sobra de talento, las sobras. ¿Mantengo una visión eterna frente a las injusticias del mundo? Dios no busca solamente actividad religiosa, busca corazones rendidos. Qué tremendo el libro de Malaquías. Nos confronta a enderezarnos ya mismo, antes de que venga el justo juicio de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por todo el Antiguo Testamento que hemos estudiado. En cada lección tú nos has hablado, específicamente ahora, donde con honestidad tenemos que reconocer